Buen día, en el siguiente video les explicaremos acerca de los tipos, aplicaciones y características de los flip-flop. Los integrantes somos Samuel Alarcón, John Rivera, Paola Mora y quien les habla, Paula Alba. Los flip-flop son dispositivos biestables que sirven como memoria básica para las operaciones de lógica secuencial. En la imagen podemos evidenciar un circuito con flip-flop. Estos son usados para el almacenamiento y transferencia de datos digitales y se usan en registros para el almacenamiento de datos numéricos binarios. Las características principales es que asumen solamente uno de dos posibles estados de salida. Tienen un par de salidas que son complemento una de la otra y tienen una o más entradas que pueden causar que el estado del flip-flop cambie. A continuación les explicaremos los 4 tipos de flip-flop que existen. Buenas tardes, nosotros hablaremos del John Kim, que está basado en los circuitos más usados, en digitales, y de hecho es la parte fundamental de muchos circuitos avanzados como contadores, registros de corrimiento, que ya vienen integrados en un chip. Este flip-flop cuenta con dos entradas de datos, J y K. Su función es en principio la misma que el registro NAT o NOR, pero con la diferencia que las condiciones en las entradas J igual a 1 y K igual a 1 son diferentes al registro NAND, ya que generarían una salida errónea o no deseada. En un flip-flop JK obliga a las salidas a conmutar en un estado al opuesto de toggle a cada pulso del reloj. Esto se convierte en un tipo de flip-flop muy versátil. Las características son: cuando J igual a 1 y K igual a 1, al ir a la entrada de la terminal de reloj de 1 a 0, nada ocurre. Cuando J igual a 1 y K igual a 0, al ir a la entrada del reloj de 1 a 0, tomará el estado de Q igual a 1. Cuando J igual a 0 y K igual a 1, al ir a la entrada del reloj de 1 a 0, tomará el estado de Q igual a 0. Y cuando encontramos J igual a 0 y K igual a 0, quedaría nulo. Como podemos ver aquí, la ecuación característica es la siguiente. Es Q igual a J negada Q más K negada igual a Q. ¿Qué? Perdón. Más K negada igual a K. Las aplicaciones es detector de frecuencia, divisor de frecuencia, transferencia de datos paralelos, transferencia de datos en serie, contador binario y desplazamiento de frecuencia. Gracias. Bueno, este es el tipo de flip-flop RS que cuenta con dos terminales. La primera terminal es de reset, que es R, que es mandar el valor a cero. Y la segunda terminal es S, que es ajustar el dato. Este tipo de flip-flop tiene dos compuertas lógicas, la NAND y la NOR. Se utiliza con dos compuertas S y R, que son las entradas, mientras que Q y Q negado son las salidas. En esta configuración, si la entrada R está en el nivel lógico 0 y si la entrada S está en la lógica 1, la puerta NAND tiene al menos una de sus entradas en la lógica 0. Por lo tanto, su salida Q debe estar en un nivel lógico 1. Y retroalimenta la entrada A. Ambas entradas de las puertas NAND están en la lógica 1 y por lo tanto su salida debe estar en el nivel lógico 0. Algunas de sus características es que dependiendo
de los elementos usados para construir el flip-flop RS. Este tendrá una combinación de valores S y R, con la cual, mientras haya suministro de energía, tendrá por tiempo definido la información que le fue colocada anteriormente. Una segunda característica en este elemento, como todos los demás bloques fundamentales en los circuitos lógicos, se pueden construir empleando funciones lógicas básicas. En general, el flip-flop RS se construye empleando ya sea una función NAND o funciones NOR. Y la tercera característica es tendrá una combinación de valores que lo colocan en un estado no definido, en el cual las salidas Q y Q negado dejarán de ser complementarias. Esta combinación de valores debe evitarse a toda costa. Como podemos ver, tenemos la ecuación y sus características, la tabla de excitación y la tabla de características. Y las aplicaciones serían contadores, registros, circuitos divisores de frecuencia y transferencia de datos. Otro tipo de flip-flop es el tipo D, que son datos o data. Estos tipos de flip-flop tienen una fuente de alimentación de 2.3 a 5 voltios. Tienen elemento de memoria que puede llegar a almacenar información en forma de un 1 o un 0 lógicos. Tiene una entrada y dos salidas, Q y Q negativa. Una de estas, bueno, tiene aparte otra entrada que es la del reloj, que indica que es un flip-flop disparado por el borde o flanco descendente. Las salidas CML determinadas en fuentes para velocidades de bordes rápidas y memoria de registro de un solo bit. También sincroniza un bit de datos con un reloj. En la parte superior izquierda se puede ver el circuito combinacional con una entrada que es la de data, otra entrada, la entrada adicional que sería la de clock y las dos salidas Q y Q negada. La ecuación característica es Q sub n más 1 igual a D, que es la entrada. Se puede evidenciar también la tabla característica, que es la que resume el comportamiento del flip-flop tipo D disparado por flanco negativo. Se ve también la tabla de excitación y las aplicaciones serían lógica de alta velocidad, sistemas comunicacionales OC48 y transferencia de datos en forma paralela. Bueno, yo hablaré de flip-flop de toggle. Se obtiene el tipo JK cuando las entradas J y K se conectan para proporcionar una entrada única designada por T. Por lo tanto, solo se tiene dos condiciones: cuando T igual a 0 y J igual a K igual a 0, es una transición de reloj, no cambia el estado del flip-flop. Cuando T igual a 1 y J igual a K igual a 1, transición de reloj completa en el estado del flip-flop. Como podemos ver acá, este flip-flop tiene dos ecuaciones. Una es de transición, que sería la primera, y otra es la del reloj. Disculpe, la primera es la del reloj y la otra es la de transición, que sería T igual a Q negada y más T negada por Q. Y aquí solo sería Q negada. Las aplicaciones se verían en condensadores binarios, divisores de frecuencias y sumas binarias. La tabla de característica, el flip-flop de este es cuando la entrada X se dispara. Si X se pasa de 0 a 1, el valor que almacena permanece igual. Si el valor de T es 1, el valor cambia a 0. Y como ya anteriormente había dicho, se puede construir a partir de un flip-flop JK conectado a ambos pines. Muchas gracias. Bueno, acá evidenciamos que existen aplicaciones muy importantes para los flip-flops. Empezaremos con el almacenamiento de datos.
El registro básico para almacenamiento de datos se conoce por almacenar diferentes grupos de bits. Esta aplicación es muy importante a la hora de aplicar flip-flops, ya que utilizamos 4 conectados secuencialmente a las entradas del reloj. De modo que para 4 entradas paralelas de datos existen 4 salidas paralelas de datos. Divisor de frecuencia. El divisor de frecuencia funciona por medio de un flip-flop JK conectado en modo basculación. Esta aplicación funciona para reducción de frecuencia de una señal periódica en la entrada del reloj. Entonces, dicha señal periódica se reducirá a la mitad de su valor en la salida. Contador. El contador digital se aplica utilizando 2 flip-flops JK, inicialmente en modo reset. Lo que hacemos es que nuestro primer flip-flop bascule en negativo del reloj y su salida Q0 dispara la salida Q1 del segundo flip-flop. De modo que cuando el primer flip-flop cambia a su nivel de alto a bajo, el segundo bascula, proporcionando nuestra gráfica que está en la parte derecha, con 4 bits de entrada y iterando secuencialmente. Damos por terminada nuestra exposición.